Bienvenidos, estimados alumnos. Damos inicio al módulo 2, a partir de esta semana, y lo hemos denominado como herramientas epidemiológicas. Esta va a ser la primera parte de las sucesivas clases que tenemos programadas para este módulo. Para iniciar, vamos a establecer cuáles son los objetivos didácticos de esta unidad, que es comprender y aplicar la relación demografía, epidemiología, ambiente, establecer diagnóstico de necesidades de salud y derechos de la comunidad utilizando lo que son las variables demográficas y sociales, conocer los distintos tipos de estudios epidemiológicos que faciliten orientar los diagnósticos de salud y vigilancia epidemiológica. Vamos a empezar con el primer tema, que es la relación entre la demografía, la epidemiología y el ambiente. Para ello vamos a empezar a determinar qué es demografía. Para ello vamos a decir que etimológicamente proviene de la unión de dos palabras griegas, demo, pueblo, y grafía de escribir, lo que hace que la demografía estudie las colectividades humanas dentro de una región determinada. Constituye un estudio interdisciplinario de las poblaciones humanas y trata sus características sociales y su desarrollo a través del tiempo. La demografía va a analizar tres componentes, que son el volumen, la estructura y la distribución geográfica. Más adelante vamos a definir cada una de estos componentes y a qué se dedica cada uno. En su análisis, la demografía se centra en dos aspectos, que son los movimientos naturales de la población, que son la fecundidad y la mortalidad, y los movimientos espaciales de las poblaciones, que son las migraciones. La demografía también puede estudiar la evolución de la población en el tiempo. Para ello, la demografía se complementa con otras disciplinas que son la matemática, la estadística, la biología, la medicina, la sociología, la economía, la historia y la geografía, y hasta la antropología. Pero la demografía, ¿de dónde saca los datos para analizar lo que es la fecundidad, mortalidad, las migraciones? Va a utilizar datos y esa fuente van a ser primarias y secundarias. Primarias son las elaboradas por el propio investigador. El investigador elabora sus plantillas de estudios, se dirige a esa población y él mismo registra cada uno de los datos que observa. Sirven para conocer una región delimitada o una población pequeña de una población. Por otro lado, están las fuentes secundarias. Acá las fuentes secundarias se refieren a que va a requerir de datos que salen de otras fuentes, que son los censos de población y vivienda, de registros y de la encuesta permanente de hogares. Los censos de población y vivienda se realizan cada 10 años. Es una fuente de datos compleja y recoge información personalizada, ya sea del domicilio, el último domicilio que tiene la persona, las características de la vivienda, la ocupación, la mortalidad y la fecundidad. Pero esta fuente de datos tiene como limitación el tiempo. Es cada un periodo muy largo de tiempo. El último censo que se hizo en la Argentina fue en el 2010. Con respecto a los registros, acá la información es permanente, se va realizando constantemente y rotativamente. Aquí encontramos el registro de hechos vitales,
que son el nacimiento, las defunciones, los casamientos, las adopciones, las legitimaciones y las migraciones. ¿De dónde vamos a obtener estos datos? A través del registro civil de las personas y de las migraciones a través de la Dirección de Migraciones. Y por último, como fuente secundaria, tenemos la encuesta permanente de hogares, que esta se realiza 2 veces al año y lo que trata de buscar son aspectos socioeconómicos de un país. Hasta aquí hemos descrito lo que es demografía y de dónde va a sacar los datos. Al principio dijimos, yo les comenté, de que la demografía iba a analizar 3 aspectos importantes que son el volumen, la estructura y la distribución geográfica. Dentro del volumen va a estar el crecimiento poblacional, la transición demográfica. Dentro de la estructura se va a referir al sexo, a la edad y a la pirámide poblacional. Con respecto a la distribución geográfica, va a estar la distribución y la concentración. Cuando nos referimos a lo que es el volumen, vamos a decir que en salud el conocimiento del volumen es indispensable, ya que permite identificar casos de una enfermedad o un problema de salud, prever las actividades, saber cuáles son los insumos necesarios para llevar a cabo esas actividades y para la adecuada valoración del impacto de tal fenómeno sobre lo que es la población. Y aquí vamos a encontrar lo que es el crecimiento de la población, que son los cambios poblacionales que están en el tiempo, que son la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. Estos fenómenos son los que hacen que crezca una población. Por fecundidad vamos a entender qué es el impacto de la reproducción humana. Mortalidad es el hecho biológico final de cualquier individuo y migraciones lo vamos a referir a desplazamientos territoriales. El crecimiento poblacional va a estar dado por la frecuencia en la cual se producen estos 3 fenómenos, lo que se va a determinar el crecimiento total de una población. Transición demográfica explica los cambios que produce esa fecundidad, mortalidad y crecimiento. Esa transición demográfica de cualquier población sigue una secuencia que se va a producir a través del tiempo y que es aplicable en distintas poblaciones en el determinado tiempo. Una población va a tener siempre una fase de pretransicional en el cual la fecundidad aumenta, la mortalidad también aumenta, pero al haber mayor ingreso y mayor salida, hay un escaso crecimiento poblacional. A medida que va pasando el tiempo, esa población entra en una fase 2, que es la fase de transición incipiente, en la cual empiezan a mejorarse las condiciones de vida y vemos que la mortalidad desciende, pero también desciende la fecundidad. Aquí hay un aumento del crecimiento poblacional, pero es un crecimiento más lento, debido a que recién cuando la fecundidad empieza a descender y la mortalidad también, empieza a aumentar ese crecimiento poblacional. Seguimos en la línea del tiempo. En
una población entra en una tercera fase, que es llamada de transición, en el cual la fecundidad sigue descendiendo. Entonces se ve un aumento más lento de lo que es el crecimiento poblacional. Y ya la última etapa, la última fase, llamada de transición avanzada, donde el crecimiento de la población es escaso debido a que tanto la fecundidad como la mortalidad siguen descendiendo. Otro de los elementos es la estructura. Estructura se refiere a cómo se compone una población. Hay dos características que siempre describen a una población, que son el sexo y la edad. A estas variables siempre se les saben agregar las cuestiones socioeconómicas y culturales. En lo que es el sexo, vamos a decir que las poblaciones humanas están compuestas aproximadamente por el mismo número tanto de varones como de mujeres. Pero no es una igualdad absoluta, sobre todo si esa diferencia está vinculada con la edad. Cuando hablamos de edad, vamos a decir que las diferencias entre las poblaciones en cuanto a su estructura etaria son actualmente importantes. Las poblaciones con alto crecimiento poblacional tienen una estructura joven, mientras que las poblaciones con alto índice de adultos y viejos decimos que es una población con una estructura envejecida. Y después encontramos una población intermedia, que es la que se encuentra entre lo que es la población en crecimiento y la población vieja. Otro de los componentes de lo que es la estructura es la pirámide poblacional, que es una forma habitual de presentar la distribución entre lo que es el sexo y la edad, de las dos variables anteriores. Es un gráfico estadístico que está constituido por dos histogramas. Histogramas son estos, ¿no? Están constituidos por dos histogramas adosados a lo que es una base. Cada uno de ellos representa al sexo. De un lado, en la izquierda, van a estar los varones y a la derecha van a estar las mujeres. Sobre la abscisa se traza lo que es la edad. Va a estar formada por distintas partes. La base, que casi siempre corresponde a la población joven de una población. Una cúspide, que va a estar formada por la población vieja. Y por los bordes, según cómo sean los bordes, nos va a dar una visión de cómo está la mortalidad en esa población. Si son cóncavos, vamos a decir que tiene una mortalidad alta. Si son convexos, una mortalidad baja. Y si están rectificados, podemos deducir que tiene una mortalidad moderada. Según cómo se combinen las partes de este gráfico, vamos a obtener distintos tipos de pirámides. La pirámide expansiva, que es el típico triángulo, decimos que es una población joven. La fecundidad y la mortalidad son elevadas.
Por eso los bordes son cóncavos. Los bordes son cóncavos y el vértice es bien afilado, bien en puntas, porque tiene una población vieja muy pequeña. Después encontramos lo que es la estructura tipo estacionaria, que corresponde a un tipo de población más envejecida, en donde hay una baja mortalidad y una fecundidad. Los bordes tienden a ser más convexos y la base más estrecha. Después tenemos una pirámide tipo constrictiva, en la cual se encuentra una población intermedia. No es ni tan joven ni tan vieja. También dentro de estas pirámides podemos encontrar unas deformaciones. Si vemos una saliencia, como tenemos acá, una saliencia, indicará un incremento en algún grupo etario que puede haber ocurrido en algún momento determinado, aunque no se puede determinar cuándo ocurrió y por qué fenómeno se produjo ese incremento. Ya puede ser por la inmigración o un aumento de la fecundidad. O también podemos encontrar una muesca. Acá, una muesca. ¿Qué será? Una marca de una emigración o de una mortalidad elevada en algún momento. Cuando hablamos de pirámide poblacional, vamos a decir que es una foto instantánea de cómo está formada o cómo es la composición de esa población. Otra de las características demográficas que podemos encontrar y que nos va a ayudar a explicar los fenómenos que se producen en una población van a ser características biológicas y familiares, características educacionales, características económicas que se producen en ese país, el PBI, el ingreso promedio general, las necesidades básicas insatisfechas, la actividad y la ocupación que tienen las personas, si hay ocupación, desocupación, subocupación, la infraestructuras y los servicios, si tienen agua disponible, si tienen medios de eliminación de las excretas, como en la recolección de basura. Desde el punto de vista epidemiológico, el interés es tratar de encontrar diferentes intensidades de fenómenos sobre lo que es la salud y la enfermedad en estudio entre las características de las variables seleccionadas. Esto hace el estudio de la distribución de las enfermedades referidas en la definición epidemiológica y el inicio de un estudio de las causalidades de que se produce. Otro de los aspectos demográficos que tenemos, y es el último, se refiere a la distribución geográfica, que es la forma en que se ocupa el espacio. Cómo el hombre ocupa el espacio y hace referencia a la mayor o menor concentración de la población y los desplazamientos poblacionales dentro de un territorio. Y acá vamos a encontrar que esta distribución geográfica va a tener que ver con la densidad de una población, la relación habitante-superficie, la urbanización, qué porcentaje de esa distribución está urbanizada, la distribución poblacional es según el tipo de ciudad. Y cuando hablamos de concentración dentro de la que es la distribución, nos vamos a referir al porcentaje de población que vive en las grandes ciudades y cuáles viven en las periferias. La proporción de población en las ciudades por los conglomerados que hay, la porción de población en las ciudades
con respecto al país, al igual que otros aspectos demográficos, se estudia cuanto a su nivel y a su tendencia. Dentro de los aspectos demográficos están formados por componentes. Esos componentes demográficos se refieren a lo que es la mortalidad y a la fecundidad. Aquí vamos a desglosar uno por uno de estos componentes. Cuando hablamos de mortalidad, vamos a decir que es el componente demográfico más antiguo. Es el primer componente que se empezó a llevar registro. ¿Por qué? Porque es un solo hecho, es fácil de detectar, fácil de registrar y siempre antecedió a lo que es la fecundidad. La mortalidad es un indicador del nivel de salud de una población. Asimismo, es un fenómeno que inicia la transición demográfica y los cambios poblacionales, ya que la fecundidad suele cambiar y su tendencia bastante. ¿Por qué decimos que la mortalidad es el primer componente que se llevó a registro? Porque es único. Dentro del ciclo vital, el ciclo evolutivo de una persona ocurre una sola vez. Por eso es más fácil de registrar. En cambio, lo que es la fecundidad, puede ser que ese fenómeno se registre varias veces por una sola persona. La mortalidad siempre está relacionada con lo que es la edad de las personas y durante su ciclo evolutivo. En los primeros años de vida, como ven acá, en este gráfico, la mortalidad decimos que es alta, ya sea y está determinada por el nivel de desarrollo, los principios años de vida, ya sea por problemas genéticos, problemas de salud, siempre se registra un mayor número de mortalidad. A medida que van creciendo esas personas, lo que es la tasa de mortalidad empieza a descender, debido a que esas causas que al principio no se podían controlar, en este caso a medida que va evolucionando la edad, son más fáciles de controlar, ya sea las enfermedades infectocontagiosas, las carenciales y el medio ambiente. Muchas veces se pueden modificar ciertas características para que no influyan sobre la salud de las personas. Es así que a medida que va aumentando la edad de las personas, empiezan a aparecer todo lo que son las enfermedades crónicas degenerativas, que casi siempre son difíciles de modificar, y entonces la mortalidad empieza a aumentar. Otra de las cosas que debemos saber sobre la mortalidad, que casi siempre está correlacionada no solo por la edad, sino también por el sexo. Aquí vemos que esa diferencia por sexo siempre es a favor de la población femenina. La mortalidad masculina se observa en todo el recorrido a lo largo de toda la vida y se acentúa a medida que van avanzando la edad. Cuando la mortalidad desciende en una población, también lo hace a favor de las mujeres, por lo que esta diferencia en general aumenta.
¿Se acuerdan que dijimos que una pirámide poblacional está dividida en dos partes? En una representa lo que son las mujeres y en la otra representan lo que son el sexo masculino. En este caso, siempre va a haber una tendencia a ser más grande del lado que corresponde a lo que son las mujeres. ¿Cómo medimos esa mortalidad? Vamos a utilizar lo que son tasas. Acá y en el apunte ustedes tienen una tabla sobre lo que son las tasas de mortalidad, en la cual vamos a tener de un lado, vamos a tener el nombre en cual se conoce la tasa. Después, en la otra columna, vamos a tener el método de cálculo, que es una fórmula que está formado por un numerador y por un denominador. Otra de las tablas va a tener lo que es el factor de ampliación, porque muchas veces estas cifras que dan esta fórmula son con muchos decimales, entonces le agregamos un factor de ampliación para que nos den más o menos números enteros. Otra de las tasas que vamos a tener es la esperanza de vida, que va a estar constituido por un conjunto de estas tasas de mortalidad, pero con edades específicas. También se va a definir a la esperanza de vida como los años que en promedio se espera que viva un corte de individuos en un momento determinado y en una edad determinada. Como anteriormente dijimos, las mujeres son las que menor tasa de mortalidad tienen, por lo tanto, vemos que hay un aumento de esperanza de vida en lo que son las mujeres. Otro de los componentes es la fecundidad. La fecundidad estudia la reproducción intergeneracional, que es la capacidad de crear nuevas especies dentro de una población. Acá vamos a definir lo que es fertilidad para hacer esa comparación con lo que es fecundidad. Fertilidad está relacionado a la reproducción. Es la condición predisponente para la reproducción. El estudio de la fecundidad siempre fue posterior al de la mortalidad, como lo expliqué anteriormente, porque la mortalidad es un solo hecho, la muerte, quiero decir, es un solo hecho que se produce en la vida. En cambio, la fecundidad dentro de una sola persona puede producirse varias veces, por lo tanto, en ciertas ocasiones puede ser difícil registrar, y más en lo que era la antigüedad. La fecundidad, como dijimos, estudia la reproducción intergeneracional. Las mediciones sobre la fecundidad van a estar hechas sobre las mujeres. Tanto la fecundidad como la mortalidad siempre va a estar relacionada a la edad. Cuando hablamos de edad, se establece que el periodo fértil de una mujer es entre los 20 y los 30 años. Pero actualmente esto no se produce. Vemos que la edad de paridad se acerca más a los 30 años en adelante. Y esto se debe a la incorporación de la mujer en la actividad productiva. Hay una mayor permanencia en lo que es la educación. La mujer se educa más, se capacita más. Y cambios en el modo de vida y elección de valores de la pareja son algunas de las explicaciones que se tiene sobre el retraso en lo que es la paridez. Tomando un gráfico de lo que es el INDEC,
vemos que en la ciudad de Córdoba la tasa de fecundidad global, a medida que van transcurriendo el tiempo, los años, desciende. Yo les dije que el último censo que se hizo en Argentina fue en el 2010 y se producen cada 10 años. También en lo que es la fecundidad tenemos tasas que nos van a dar las cifras numéricas para ver cuál es esa tasa de fecundidad. Y acá vemos también, como en el gráfico anterior, tenemos en la primera tabla lo que es el nombre del indicador, cómo se mide y lo que es el factor de ampliación. Aquí vamos a ver las primeras tasas, es la tasa de nupcialidad y la tasa bruta de natalidad. Bruta es la tasa total. Estas dos primeras tasas son tasas generales. ¿Por qué? Porque dentro de su denominador toma a toda la población en general en un tiempo determinado. La tasa de nupcialidad, a medida que va pasando el tiempo, ha perdido utilidad, ya que cada vez existen menos uniones no registradas legalmente y lo que es la tasa de natalidad bruta, la mayoría de las mujeres deciden tener hijos conservando su estado de soltera. Esta tasa de natalidad es usada universalmente para comparar el nivel de reproducción de la población. Y acá, al último, encontramos lo que es la tasa de fecundidad, el cual expresa el número de hijos que promedio tendría a lo largo de su vida fértil una mujer. Hasta acá hemos visto aisladamente todo lo que es demografía. ¿Qué es demografía? ¿Cuáles son los aspectos demográficos? ¿Qué componentes tiene? Pero ¿cómo se relaciona con la epidemiología? La relación a la vinculación que tienen una con otra es la necesidad de la inclusión en los censos demográficos temas relacionados de la salud. De esos censos que hace la demografía, va a obtener datos y esos datos van a permitir al sector de la salud saber qué necesidades debe satisfacer con respecto a un funcionamiento demográfico, las demandas de la población, así como también el seguimiento y la evaluación de políticas de salud y programas médicos. Otro de los aspectos que vamos a ver es la vinculación o la relación que hay entre la salud y el ambiente, que es lo que se denomina epidemiología ambiental. Entonces definimos que la epidemiología ambiental es la disciplina que estudia el efecto de la contaminación sobre la salud. Esos estudios van a revelar la magnitud del daño y el riesgo que se expone la población debido a la contaminación, ya sea del aire, del suelo, del agua, y saber cuál es el grado de exposición que tienen las personas a medida que están expuestos a largos periodos de tiempo. Para entender un poco de dónde viene o de dónde surge esta epidemiología ambiental, vamos a decir
que esa epidemiología ambiental va a estar dado o va a tener mayor auge debido al mundo globalizado que tenemos, ya que el incremento del comercio hizo que traspasaran las fronteras. Se empezó a tener mayor conocimiento, a haber mayores inmigraciones, expansión de nuevas formas de pensamiento y de crecimiento de las poblaciones. Las industrializaciones, aumentos de las fábricas, mayor concentración de fábricas hacía que las poblaciones se conglomeraran en las ciudades, lo que hacía que hubiera mayor sobrepoblación, hacinamiento, las condiciones de vida eran mayormente deplorables. Y aquí vamos a encontrar de que al principio del módulo vimos en la historia que ya hace mucho tiempo lo que es Hipócrates ya decía de que el estado de salud de una persona siempre iba a estar en relación al entorno en el cual se encontraba. Después de ahí vimos que Jon Snow decía de que observó que la epidemia de cólera estaba determinada por las condiciones que se encontraba la provisión de agua. Y otra de las cosas importantes que dio hincapié a lo que es la epidemiología ambiental es el crecimiento económico, en donde se dejó de lado todo lo que son las preocupaciones por la protección de la naturaleza, la destrucción de la capa de ozono, el derritamiento de los casquetes polares, el cambio climático, los cambios climáticos que hemos tenido. Es una muestra de cómo la salud del territorio y su ecosistema se han deteriorado en relación al crecimiento industrial. El consumo desmesurable, ya sea de los combustibles fósiles, lo cual altera en sí de una forma u otra la composición de la atmósfera mundial. Pero ¿cuáles son los objetivos de esta epidemiología ambiental? Es conocer las causas y las frecuencias de las afecciones. Una vez que conocemos, podemos aplicar acciones, ya sea para el individuo como para el ambiente o para los servicios de salud que se van a prestar a esos individuos. Y comprender el resultado por extrapolación de los estudios obtenidos en el sistema biológico distintos del hombre. ¿Cómo va a llevar a cabo esos objetivos? A través de lo que es la triada epidemiológica, conociendo cómo interaccionan cada uno de estos elementos, respondiendo a 3 preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Y a dónde? Por lo tanto, ustedes ven que esta triada ecológica que vimos en el primer módulo sigue presente en cada una de las cuestiones que ocupa la epidemiología. La epidemiología con respecto a la relación con el medio ambiente en la salud es clave porque define los diversos factores de riesgo y la estimación de las exposiciones y la cuantificación de los efectos sobre la salud. Conoce a través de la magnitud y la distribución de la población los grupos vulnerables, las patologías que son centinelas, o sea, las patologías que se esperan que tengan esas personas al estar expuestos a ciertos factores de riesgo. Lo que va a permitir una vigilancia oportuna para tomar decisiones preventivas y a su vez el control de esos efectos sobre la salud.
La epidemiología va a proporcionar evidencia para aplicar los principios científicos para dar respuesta a esos mecanismos causales y generadores de problemas. Como ven, los efectos de la contaminación, ya sea atmosférica, del agua, del suelo, va a repercutir en todos los niveles orgánicos del ser humano, desde lo que son problemas respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, en todos los sistemas va a producir una repercusión. Muchas gracias.